está? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Vamos a hablar en los minutos que queda del programa de Putuvo. Luis le preguntaba en privado recién si qué monto ya se destinó a través de este mecanismo para la gente. ¿Cuánto fue en total? Sí, 100 millones aproximadamente en la primera etapa de pagos. ¿100 millones de? 100 millones de dólares. De dólares. En la primera etapa de pagos, que son más de 1.150.000 personas que fueron beneficiadas. Ahora, en la primera semana del segundo pago del programa ya desembolsamos como 43 millones de dólares y logramos ya beneficiar a 495.000 personas. Este ya es el último reporte del día de ayer al final de la tarde, así que aprovecho este espacio también para informar. Son 495.000, más de 495.000 personas que ya recibieron el segundo pago del programa. O sea, yo, por ejemplo, recibí el primero y ya recibí el segundo. También puedo Exactamente. estar. ¿Y cuánto? ¿Va a ser 2 o va a ser 3? No, son 2 pagos. Dos pagos son. Este programa fue diseñado con 2 pagos. Entonces, este ya es el último pago del programa Putuvo. Carmen, y aquel que no recibió tampoco ni siquiera el primer pago, ¿pudo haber entrado en este segundo pago también? Esos casos pueden darse, por ejemplo, en los beneficiarios del programa Ñangarecó. Nosotros en lo posible tratamos de que las personas afectadas en sus ingresos puedan recibir por lo menos 2 pagos. Entonces, si esa persona fue excluida en el primer pago y reúne las condiciones del programa Putuvo, va a ser beneficiada en el segundo pago. Vos decías que hay como 4.000 personas que fueron beneficiadas pero no pudieron cobrar porque tienen la cédula vencida. Sí, hay una lista publicada también en la página del Ministerio de Hacienda de personas que son beneficiarias, reúnen los requisitos del programa pero que tienen cédula vencida. Entonces a esas personas también estamos en todos los espacios que tenemos para que puedan regularizar esa situación y también vayan recibiendo los pagos. Nosotros semanalmente vamos verificando las cédulas también con la Policía Nacional para ver cuáles son las que efectivamente ya han regularizado y vamos a ir acreditando también. En esta semana estarían completando el pago, el segundo pago. La primera semana llegamos a 495.000 personas. La idea es hacer desembolsos de 250.000 personas por día. Cada vez que salimos, en lo posible vamos a salir 2 veces por semana. La siguiente ronda de pagos va a ser posiblemente el día martes y así sucesivamente, puede ser el siguiente el jueves o el viernes, pero en lo posible 2 veces por semana con 500.000 personas en total. La idea es que también vayamos gradualmente a fin de evitar también aglomeraciones en comercios adheridos a las redes. La idea es llegar a más de 1.050.000. Sí, efectivamente, aproximadamente, yo diría un poco más de 1 millón, porque acuérdate que son las personas que recibieron el primer pago, que cumplen los requisitos y también vamos a sumarle la lista de los que van a ingresar en el segundo pago, que son los beneficiarios de Ñangarecó, que también reúnen las condiciones del programa Putuvo. Que eran más o menos, creo que nunca llegaron a los 300.000 ahí. Ñangarecó. Sí, pero fíjate que no son todas las personas, de Ñangarecó porque ellos se volvieron a registrar y tienen que reunir las condiciones del programa Putuvo. Ahora, ¿se va a completar entonces el pago bajo esta modalidad de subsidio de más o menos 200 millones de dólares? Diríamos que aproximadamente ese sería el monto, el número exacto todavía no tenemos porque depende mucho de la lista cerrada final del segundo pago. Ya, pero la ley de emergencia le destinó 300 millones de dólares, quiere decir que van a sobrar 100 millones de dólares. Sí. ¿Qué van a hacer con eso? Digamos que el programa Putuvo, así como te decía hace rato, fue diseñado con 300 millones de dólares. El saldo de ese programa va a formar parte del Putuvo 2.0, que es un eje del plan de reactivación económica que seguramente en los próximos días, una vez que se apruebe ese plan en todos los detalles, vamos a empezar a informar. La idea es avanzar con un nuevo Putuvo 2.0 con ese saldo y otros recursos que seguramente ahí estamos viendo cuáles serán las fuentes, pero continuar en la etapa de reactivación de la economía, continuar con algunos sectores que todavía van a estar muy afectados o que la recuperación va a ser mucho más gradual que otros, como por ejemplo el sector de servicios o gente que trabaja en el sector de hoteles, restaurantes, etcétera, aquellos que, reitero, van a ser todavía de lenta recuperación. Pero estarían subsidiando, por decir así, los salarios de aquellos sectores que todavía no van a poder activar. Son trabajadores, sí. La idea es este programa es para trabajadores informales afectados en sus ingresos. Y por otro lado también estamos trabajando en un componente importante de formalización de aquellos trabajadores. No quiero adelantar mucho, pero la idea es que vayan registrándose también en la medida en que reciban los beneficios. ¿Quiere decir que aparte de los que ya recibieron y los que siguen recibiendo un segundo pago, se va a abrir otra vez otro subsidio? Otro sector para otro grupo de gente? Que yo no diría otro grupo de gente, porque recuerden que Putuvo no hizo ninguna discriminación, es decir, se hizo para todos los sectores por igual.
ahora vamos a focalizar, es decir, vamos a trabajar con algunos. Puede ser, por ejemplo, que una persona del sector servicios haya sido afectada en su ingreso ahora y vuelva a aplicar al siguiente programa. No a todos por igual, pero sí, reitero, para algunos sectores en particular. Bueno, y hay que decir también que usted mencionó, Carmen, que la cédula vencida fue fue una de las complicaciones. Y el uso de la billetera también complicó un poquitito. A ver, el tema de la cédula vencida nosotros en la segunda modalidad de pagos, que es la tarjeta cédula, nosotros habilitamos esa modalidad a raíz de las diversas situaciones que ya se dieron con la billetera electrónica. O sea, ya no se le pudo acreditar a la persona. Por ejemplo, personas que no pudieron catastrar su número de teléfono, personas que tenían el número de teléfono, pero que el vecino también se registró con ese mismo número de teléfono. Entonces teníamos casos de un número de teléfono que fue asignado a 3 beneficiarios. Entonces en esos casos solamente priorizamos al titular de ese número de teléfono y en los demás casos tuvimos que habilitar estas otras modalidades, así como también acreditaciones a través del sistema financiero. Entonces básicamente tenemos 3 modalidades de pago a raíz de todas estas situaciones que se dieron. Por último, al menos de mi parte, además no se puede obviar el tema del vencimiento de la cédula, atendiendo que hoy ir a identificaciones es casi un parto, larguísima la fila, la gente aglomerada. Es tan obligatorio que la cédula no esté vencida si se sabe que es mi cédula, por ejemplo. Sí, no es un trámite muy burocrático. Ese fue un punto bastante debatido también por nosotros, pero fíjate que en la primera modalidad de pago, primero no fue un requisito para el catastro. Es decir, la persona se pudo haber registrado con cédula vencida y ahí tuvo un periodo de tiempo para poder regularizar esa situación. Por otro lado, nosotros acreditamos en la billetera electrónica con cédula vencida igual, pero esto ya es un grupo de gente que ya tuvo esas diversas situaciones, ya no se le pudo acreditar a través de la billetera electrónica. Y por otro lado, por motivos de seguridad, a la siguiente modalidad, que es tarjeta cédula, nosotros habíamos dicho que definitivamente tienen que hacer el trámite de la cédula. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Este también es uno de los sistemas que mejor funcionó en esta pandemia. En base a la experiencia en Ñangareco. Claro, porque fue más ágil, llegó más rápido, más pronto. Se beneficiaron también del desastre que fue Ñangareco. O sea, era más fácil. Esto era una maravilla, ¿verdad? Gracias, Carmen, muy gentil. Un gusto.